La idea es tratar en este plenario algunas cuestiones que tienen que ver con la proyección del movimiento social por la República, que me parece que tenemos que seguir generando política tal cual lo habíamos estado haciendo desde su nacimiento, y que el resultado electoral y esas cosas no nos tienen que impedir seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es generar política, es decir, más allá de las cuestiones que tenemos que evaluar con relación a los resultados. Reafirmar categóricamente la necesidad de construcción de un partido nacional. Yo sé que me van a decir que allá pasó tal cosa en tal distrito y toda esa historia, pero nosotros tenemos que saber que no llegamos a tiempo a construir el partido antes de la elección y por lo tanto le damos a expensa de otro, y eso no nos tiene que pasar más. La otra reafirmación que tenemos que dar es que nosotros seguimos la estrategia política de Carrió, eso no hay ninguna duda, tampoco para nosotros. Un resultado electoral no nos hace salir de la situación en que estábamos anteriormente, y vamos a seguir reafirmando eso. La idea del plenario hoy es trabajar el tema que nos convoca, que es qué hacemos de aquí a las elecciones de octubre o de noviembre. Es decir, el tema específico es esto: no cambia nuestra estrategia de conducción, no cambia nuestro liderazgo, no cambia nada. Sí, se podría decir precisa cuál va a ser la política electoral de aquí a noviembre. Así que bueno, la idea que teníamos era leer un documento que tenemos preparado, que la mesa operativa estuvo trabajando el martes pasado, y ver si le damos curso o debate. Bueno, dice: Declaración política del movimiento social por la República. El título es: Cambiemos, el triunfo de una estrategia que puede ser el triunfo de un pueblo. Primera parte: origen y pináculo de una estrategia de liberación. En octubre de 2011, el kirchnerismo creyó haber consolidado su proyecto autoritario de poder. El 54% de votos obtenidos en las urnas, descontando las maniobras fraudulentas características del aparato del PJ y que tiñen cada elección popular, resultó ser una inmensa cuota al servicio de poder en manos de la oligarquía gobernante que, tal como lo expresó abiertamente la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, creyó que había llegado la hora de ir por todo. Para hacer frente al avance totalitario en el que estaban en juego la libertad y el futuro de la nación, el pueblo había depositado la responsabilidad de la oposición en liderazgos políticos, entre paréntesis, Wiener, Ricardo Alfonsín y Stolbizer, que literalmente desaparecieron de la escena pública en la hora más difícil, abandonando al pueblo que no estaba dispuesto a entregar el bien más preciado, que es su libertad. En ese estado de cosas, y llamado por la responsabilidad histórica, Elisa Carrió, a quien el pueblo, a pesar del histórico 1,8, nunca dejó de escuchar, llamó a la resistencia pacífica y fundó, junto a Héctor Totti Flores y un puñado de ciudadanos, el Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción 2012. Este movimiento social, apartidario, acompañó las luchas sociales multitudinarias que se sucedieron durante el 2012 para resistir al régimen kirchnerista, siendo el 13S, Día de la República, y el 8N, los hitos que quedarán en la historia grande de nuestra patria. Como resultado de estas luchas, el kirchnerismo debió aceptar límites a su inmenso poder y renunciar a su principal objetivo, que es la reelección indefinida. Objetivo trunco que, al igual que sucedió con Carlos Menem, tenía por fin la perpetuación en el poder. La resistencia firme del pueblo no solamente dio como resultado un infranqueable límite al régimen kirchnerista, sino que también produjo grietas en su interior, provocando el desplazamiento de figuras relevantes de ese espacio político, como es el caso de Sergio Massa, cuyo oportunismo político lo llevó a autopresentarse como el responsable de detener el proceso de reelección indefinida en marcha, apropiándose en forma irreverente de las legítimas luchas del pueblo. Derrotada en las calles de la República la posibilidad de perpetuación en el poder del kirchnerismo, restaba consolidar una estrategia electoral a la altura de las circunstancias, es decir, que esté en condiciones de disputar poder y ofrecer una salida confiable a los argentinos, esperanzados en una forma de vida distinta.
basada en el respeto a la ley, la unión nacional, el desarrollo sostenido y la justicia social. Fue así como nuevamente Elisa Carrió, junto a un grupo de dirigentes de otros partidos políticos, deciden fundar UNE, armado político que, siguiendo la visión estratégica de la líder republicana, dio un gran resultado en la elección de Cava en el año 2013, arrebatándole democráticamente una senaduría al régimen kirchnerista y por consiguiente debilitando su proyecto hegemónico de poder. Esos mismos resultados no pudieron ser llevados a cabo en la decisiva provincia de Buenos Aires, en donde el armado fue regido por una mirada mezquina, priorizando intereses personales, y donde nuestro espacio político fue proscripto por el temor que le generaba a Margarita Stolbizer la posibilidad de ir a internas abiertas como había ocurrido en Cava. Pasadas las elecciones legislativas, el horizonte de lucha se posó en las elecciones presidenciales del año 2015, y por lo tanto la responsabilidad de los armados opositores pasó a ser de distrital a nacional. La excelente performance del Frente UNE en Cava frente a la pésima elección de la fuerza no PJ en Buenos Aires llevó a la dirigencia de los distintos partidos políticos opositores a replicar el armado de UNE en distintas provincias del país. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el denominado Frente Amplio UNE incluía sus orígenes al Movimiento Social por la República, al Partido Socialista, a la UCR, Libre del Sur, Partido Socialista Auténtico, Partido GEM, Proyecto Sur, la Coalición Cívica y Encuentro Popular. Fue el MCR quien tuvo la altísima responsabilidad de llevar la estrategia nacional de Elisa Carrió a la provincia de Buenos Aires, que se basaba en articular una fuerza política que, sin perder las identidades individuales, estuviera en condiciones de disputar poder y derrotar al PJ en cualquiera de sus variantes, priorizando el bien de la República en detrimento de los posicionamientos ideológicos, importantes para otro tiempo y lugar, no cuando acechan el autoritarismo y el narcotráfico. El quiebre del Frente Amplio UNE de la provincia de Buenos Aires quedó puesto en un encuentro en la ciudad de Bursaco en el mes de octubre de 2014. El eje principal de discusión giraba en torno a aceptar al PRO dentro del Frente o, por el contrario, dar la disputa prescindiendo de ese espacio político. Los argumentos en pugna a favor de una u otra opción giraban en torno a cuestiones ideológicas y también de posibles escenarios políticos. Mientras que el MCR consideraba poco relevante las cuestiones de tipo ideológico, por cuanto la intención pasaba por disputar en internas abiertas dentro de un frente sin perder las identidades individuales, el resto de las fuerzas consideraba inaceptable compartir un frente con la centro-derecha, tal era su señalamiento. Pero el argumento de fondo, aún más importante, es que para el MCR la democracia estaba en juego y, por lo tanto, la obra histórica meritaba el acuerdo con todos los representantes de la oposición, excluyendo desde luego a Sergio Massa por no serlo. En cambio, para el resto de los espacios partidarios, esto era una exageración, y por lo tanto no era necesario arribar a un acuerdo amplio que, dicho sea de paso, era reclamado por el pueblo que buscaba una alternativa no PJ unida. Frente a este cerramiento, Elisa Carrió, priorizando el bien de la nación, toma la decisión de salir del Frente Amplio UNE, por lo que ese frente desapareció de la escena pública y constituyó una oferta competitiva con el PRO y la UCR de Ernesto Sanz, quien con claridad estadista pudo conducir a su partido por la decisión correcta, haciendo honor a la historia grande y honorable del radicalismo. Así nació Cambiemos, y nuestro espacio político está orgulloso del aporte realizado. A poco iniciado nuestro camino partidario, el MCR ofreció la lucha política a un precandidato a vicepresidente de la Nación, 5 precandidatos a diputados nacionales, una precandidata a senadora provincial y varios precandidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. La reciente foto de Margarita Stolbizer junto a Mauricio Macri nos dice que, lamentablemente, el reconocimiento del equívoco histórico en el diagnóstico de la situación llegó tarde, aunque desde luego es bienvenido porque la patria está en juego. Lo sucedido en la provincia de Tucumán, en donde el PJ pretendió vulnerar la voluntad popular, apelando al clientelismo político y el fraude en sus distintas formas, es lo que precisamente quisimos transmitir en el encuentro de Bursaco cuando hablamos de que la democracia está en peligro. Decimos lamentable por cuanto ya no es posible volver atrás las decisiones partidarias y actualmente los pocos puntos que sacará Stolbizer en su candidatura presidencial resultarán, en los hechos, funcionales al candidato a presidente Daniel Scioli,
poniendo en riesgo el triunfo de las fuerzas republicanas. Es decir, serán funcionales al dirigente que fue a avalar el fraude cometido en Tucumán, hoy confirmado por la justicia, y que hará lo posible para mantener al PJ en el poder con el fin de garantizar los negocios y la impunidad de la oligarquía gobernante de la que es parte. No obstante lo acontecido que se ajusta a la verdad histórica, debemos decir vehementemente que no pudieron. No pudieron con la voluntad de millones de argentinos que eligieron como segunda fuerza política a Cambiemos en la elección de agosto de 2015, demostrando en los hechos el triunfo de la estrategia de Elisa Carrió, a pesar de no haber sido en lo personal votada, que es lo que menos le importa, puesto que gracias a su entrega se constituyó una salida esperanzadora para millones de argentinos. Una ventana a la República que será al mismo tiempo una gran responsabilidad. Ahí terminó la primera parte. Sigue la segunda. Es más corta, pero es importante, yo creo, todo esto que estamos elaborando y aprobando, porque hace a la historia, al presente y al futuro de este espacio, ¿no? Segundo, el mundo y la Argentina. La responsabilidad de Cambiemos puede convertirse en la responsabilidad de una nación, que a su vez puede ser ejemplo de esperanza frente a un mundo que sufre los efectos de una deshumanización. Corazones que solo se conmueven al ver un niño muerto en las costas de una playa desierta, pero que al mismo tiempo son indiferentes frente a tantas otras injusticias que se suceden a diario en el terreno próximo de la acción. Por su parte, la realidad argentina de los últimos años muestra que no estamos exentos de este proceso de decadencia. Todo lo contrario, nos empeñamos en ofrecer al mundo, en simples instantes, lo bajo que también hemos caído. Se hace evidente cuando vemos el vergonzante espectáculo de nuestra Presidenta de la Nación, haciéndonos cómplices con su silencio de los atropellos a la libertad del régimen de Nicolás Maduro, que encarcela a opositores políticos, como es el caso de Leopoldo López, o que es capaz de fingir el llanto por cadena nacional sobre la muerte de aquel chico y no referirse un solo instante acerca de la muerte por desnutrición de otro chico, esta vez del olvidado y humillado norte argentino. Es que la enfermedad de Cristina es la enfermedad de un mundo en donde solo importa el éxito, el poder y el entretenimiento, consolidando una cultura de la destrucción y el olvido del otro en lugar de una cultura de la construcción y el reconocimiento del otro. Sin embargo, y como muestra de que es posible una salida, este último camino es recogido por otro argentino a escala mundial, el Papa Francisco. Nuestro infatigable pastor enseña que es posible un mundo diferente si recuperamos los valores perdidos y la fraternidad entre hermanos más allá de los prejuicios y los rencores. Eso sí, congraciando con todos, excepto con los corruptos. Es siguiendo esta recomendación del Papa Francisco en donde creemos que la Argentina puede cambiar y ser ejemplo que ilumine con humildad al resto del mundo. ¿Por qué la Argentina posiblemente el ejemplo más claro entre los países del mundo en donde la corrupción truncó la posibilidad de desarrollo de una nación, rica en sus recursos naturales, pero pobre en sus virtudes morales? Este hecho absurdo que llama la atención de todos puede ser el punto de partida de Cambiemos para mostrarle al mundo que es posible derrotar la pobreza estructural a partir de la unión nacional. El ejemplo de la Juanita, la lucha contra la corrupción, la profesionalización de la gestión pública y el compromiso social que derribe necios prejuicios que nos alejan de la felicidad y del camino que nos enseña Francisco en el plano espiritual y Elisa Carrió en el plano de las virtudes públicas ciudadanas. Tercer punto, la responsabilidad histórica del ganador de Cambiemos. La estrategia de Elisa Carrió y que el MCR defendió en la provincia de Buenos Aires dio a la nación una salida a la República, una opción de gobierno consistente y no ingenua o mezquina como aconteció con otros espacios testimoniales. Cambiemos ofreció al pueblo de la nación una interna con 3 alternativas de gobierno republicano que se materializaron en las siguientes fórmulas presidenciales: Elisa Carrió, Héctor Totti Flores, Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Ernesto Sanz, Lucas Biaggi. Como resultado de las PASO acontecidas el 9 de agosto de 2015, el pueblo que eligió un cambio verdadero se inclinó mayoritariamente por la opción de Mauricio Macri y Gabriela Michetti, dándole la responsabilidad de la conducción, como así también otorgó a los otros 2 espacios la responsabilidad del acompañamiento, para que juntos se logre consolidar una opción de gobierno que se corresponda con los anhelos de sus votantes y no defraude
como aconteció dolorosamente con experiencias pasadas en la historia de nuestro país. En la génesis de Cambiemos se encuentran los valores republicanos y democráticos como camino irrenunciable para salir al desarrollo y felicidad de nuestro pueblo. Será responsabilidad y potestad del ganador establecer la mejor forma de llevar a cabo el cambio cultural que propone Cambiemos, y será responsabilidad y potestad del resto de las fuerzas que acompañemos garantizar que así sea. Ganar una elección es un desafío ínfimo comparado con el desafío de gobernar y cambiar la matriz mafiosa y corrupta que lleva a la Argentina a un proceso de decadencia permanente. El kirchnerismo renunció a este proceso transformador por ser parte de la corrupción y las mafias, apelando al relato como herramienta para eludir la realidad. Nuestro espacio, Cambiemos, deberá iniciar un camino distinto porque así es su compromiso con la gente. Será entonces responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri, en caso de ser elegido presidente, garantizar los principios republicanos, erradicando en forma indubitable la corrupción y las mafias, que son la principal causa que impide el desarrollo y la expansión nacional. Deberá gestarse un Estado al servicio de todos y no de los ñoquis y de los amigos del poder. A diferencia del kirchnerismo, deberá ser una verdadera opción por los pobres en el sentido de no usarlos, sino de incorporarlos en forma activa al proceso de transformación cultural que deberá desembocar en una sociedad de clase media, con una economía pujante, con instituciones sólidas y un país unido, tal fue soñado y planificado por nuestros padres fundadores en los albores de la patria. El MCR acompañará con todas sus energías este proceso de cambio y velará para que no se produzcan desvíos que desilusionen las altas expectativas que genera Cambiemos en grandes sectores de la población. La historia dirá en qué nos equivocamos y en qué acertamos, pero estamos convencidos de haber hecho lo correcto, de tener la conciencia tranquila y de estar transitando el trabajoso camino de las causas justas a la que esperamos se sumen cada día más y más argentinos, convencidos de que los valores que representa Cambiemos serán los valores que harán grande y llenarán de futuro a nuestro país. Y ahora empieza la última parte. La provincia de Buenos Aires ante el máximo dilema de todos sus tiempos. Siempre en una elección está en juego algo. Sin embargo, hay elecciones cruciales en donde lo que está en juego puede ser la vida o felicidad de un pueblo. Es por esta razón que debemos tener en claro que la elección de octubre próximo en la provincia de Buenos Aires no será una elección más. No estamos eligiendo entre distintos candidatos con proyectos de gobierno diferentes dentro del marco republicano que ordena nuestra Constitución nacional y provincial. De los 3 candidatos con posibilidad de convertirse en el próximo gobernador provincial, está María Eugenia Vidal, que representa la posibilidad de un cambio esperanzador. Felipe Solá, que es peor de lo mismo, y Aníbal Fernández, que representa la consolidación de la decadencia y la destrucción de la vida civilizada a merced de la ley impuesta por el crimen organizado. En Cambiemos proponemos a María Eugenia Vidal como la primera gobernadora mujer en la historia de nuestra provincia. María Eugenia Vidal ha dado muestras de gestión y valentía en su historia como dirigente y recorre la provincia de Buenos Aires como ningún otro candidato lo ha hecho. Además, cuenta con la sensibilidad especial que necesita una provincia olvidada y al borde del colapso, producto de todos estos años del pésimo gobierno de Daniel Scioli. Es en María Eugenia Vidal una persona honesta y preparada, en quien depositamos la confianza para un cambio real en la provincia de Buenos Aires, postergada, humillada y olvidada por los distintos gobiernos PJ desde hace décadas. Por su parte, el Frente para la Victoria propone a Aníbal Fernández, una persona señalada por un narcotraficante como el responsable ideológico del triple crimen de General Rodríguez, además de múltiples irregularidades que dan cuenta de un dirigente político que reúne las peores condiciones cívicas para ejercer la función pública. Debemos decirlo sin titubeos. Aníbal Fernández es la política al servicio del crimen organizado y la instalación del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Por esta razón hacemos un llamado respetuoso, pero claro y enérgico a los votantes de Aníbal Fernández, para que no maten a sus hijos eligiéndolo gobernador en las elecciones de octubre próximo. También hacemos un llamado a todos quienes quieran combatir el mal a comprometerse a redoblar la actitud y misión militante y también comprometerse el día de la elección para evitar que el fraude, al igual que sucedió en Tucumán,
termine por imponerse a la voluntad popular que quiere un cambio y no está dispuesta a desaprovechar esta oportunidad de salir a la República, el desarrollo y la felicidad de nuestro pueblo. Los dirigentes presentes en esta asamblea del Movimiento Social por la República aprobamos en forma unánime la declaración política precedente. Como así también expresamos la firme voluntad de acompañar el proceso de cambio cultural en nuestro país y para ello seguir construyendo el MCR a nivel nacional de forma tal de dar a los argentinos una herramienta partidaria confiable y fiel representante de sus anhelos e intereses. Unánime es una aspiración, Lo de unánime es una aspiración. Las PASO fue un golpe para nosotros porque nos contó las costillas. Y somos lo que somos. Con Carrió, sin Carrió, con errores, con equivocaciones, somos esto. Al mismo tiempo que nos contó las costillas nosotros y nos podemos quedarnos mirando el ombligo, nos puso en evidencia el enorme triunfo estratégico que nadie se hizo eco en el título del documento. Fue un triunfo, cambiemos, es el triunfo de una estrategia sostenida con el cuerpo por todos nosotros y fundamentalmente por ustedes y en la batalla política, no en interiores, cuando nosotros salimos a decir queremos esto, queremos ir con el PRO, nos puteamos con el MINI, todo esto públicamente. Ahora no tenemos que hacer cargo. Salió. Si no era el qué cagada, ahora salió lo que decíamos. No salió lo que planteaba Carrió. Por eso Carrió está muy contenta, ¿no? Y lo ve exultante y todo. Y es más, se puede influir en Cambiemos en la política. Yo lo escuchaba a Macri, que lo compartimos. Había habido una reunión horas antes a que sale Macri en Flores a decir cuáles eran los 3 sueños entre Carrió, San y Macri. Ahora, era una influencia indudablemente de Carrió, por lo tanto, en nuestra política. Unidad nacional, tal cual lo decían los compañeros en Bursaco que se pelearon contra los máximos dirigentes de Margarita Stolbizo del progresista. La lucha contra el narcotráfico, que no estaba incorporado en Macri. No sé si se acuerdan, Macri no lo tenía siquiera. No lo tenía, no lo tenía. Se incorporó a partir de ahí. Y el tema de pobreza cero. ¿Se entiende? Esos 3 ejes centrales, que a mí me parece que es parte de la política, fue un nuevo triunfo posterior a la concreción de Cambiemos. ¿Y saben cuál es lo que espera el Frente para la Victoria y lo que apuestan a seguir en esta situación? Que hagamos lo que muchos sienten o piensan, inclusive en este espacio, de que Carrió rompa. Y entonces me voy tranquilo a casa. Ah, por fin. Bueno, pero imposible de incidir. No. Carrió no tiene esa estrategia. Carrió es una dirigente política. Tiene la política para incidir. La misma que debemos tener nosotros. Hasta el último momento. Por eso digo yo. Y la otra cuestión, ¿por qué no analizamos el partido como quedó? Primero, porque tenemos que analizarlo en función de la estrategia que teníamos de incidencia en la campaña electoral y de construcción del partido en el mismo momento, las 2 estrategias. Y todavía no terminó. No podemos analizar el medio de la batalla, decir ahora a ver, contamos cuántos muertos tenemos mientras nos siguen pegando cuando tenemos una oportunidad. ¿Se entiende? Es decir, no es fácil la lucha política cuando uno le pone el cuerpo. Cuando otro le pone el cuerpo, Carrió, y uno usufrutúa eso, es otra historia. Ahora, cuando uno tiene que poner el cuerpo, tiene que poner el cuerpo. Yo nunca entendí tan duro que era el tema de las denuncias que se hacían contra Carrió, acusada de ser funcionaria de la dictadura, gente de la CIA, qué sé yo. Hasta que me tocó a mí, es duro. Y jugar en primera es duro. Nosotros estamos jugando en primera con camiseta de amateur, digo, ¿no? Y con botines de apasionados. Esa es nuestra contradicción. La otra contradicción profunda que tenemos es que nosotros visualizamos la estrategia de Carrió, lo hacemos política y nos instala con un cuerpo que es
un esqueleto débil, muy débil. Entonces tenemos una cabeza enorme con un cuerpo esquelético. Y esta es una contradicción que tenemos que resolver. ¿Cómo lo queremos resolver? Construyendo, aprovechando para construir con nueva gente. Yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil, que a uno lo instalan las ilusiones, que yo quería ser vicepresidente, no salió, ¿qué voy a hacer? Pero tenía ganas, tenía ganas. Imagínense. Ahora me mandaron a hacer cartera, por eso quería hacer cualquier cosa. Viste que se de vudú en la Cámara de Senadores están acá. Y en el aeropuerto que se iba a hacer acá arriba, ¿qué puede hacer ahora? Pero ¿qué pasa? Uno no se está mirando a sí mismo cuando hace política, por lo menos como nosotros entendemos la política. Está mirando la patria, el país, la república, los amigos, la gente, como quiera, pero está mirando más allá, que es lo que nosotros tenemos que mirar. Lo que estamos proponiendo hoy, cambiemos el triunfo de una estrategia que puede, depende de nosotros, ser una ventana, una puerta, una endija, una claraboya a la república, no depende de los otros que ganaron, dependen de nosotros como pueblo, como parte indisoluble del pueblo. ¿Hay elementos para tener confianza en que sí, Tucumán? Miren Tucumán. Sí, miren otros lugares donde hay hartazgo de una manera de hacer política, que eso es lo que ve Carrió. Y que hay también hartazgo en la indefensión que tenemos como ciudadanos. Y ahora recién todos los candidatos, fíjense qué increíble triunfo político, todos los candidatos tienen que hablar del narcotráfico. ¿Quién hablaba en las elecciones pasadas de esto? Solamente Carrió. Ahora, todos los candidatos tienen que referirse, por lo menos de Careta. Hasta más. Hasta también se dice de verdad lo robado. Pero sí, bueno, eso me parece que es el triunfo político. Y no solo eso, más allá de escuchar más y no estoy tratando de insuflar ánimos no verdaderos. Estamos hablando de la realidad y de lo concreto que sucede. El tema es que tiene que suceder y nosotros tenemos que ser sensibles a eso que sucede. Ahora, si nosotros somos un insensible, sectario, que no vemos la realidad de lo que sucede, que decimos Tucumán, no, Tucumán debe ser un blef. Yo la verdad que estuve ahí un derecho. Esa gente estaba dispuesta a quedarse ahí, saben que no le van a sacar, contaba, habían participado en la fiscalización y por lo tanto decían, no le robaron acá, no. Me robaron a mí, una chica que había sido presidente, de mesa, que después la vi también en la televisión. Sí. ¿Se entiende? Es decir, cuando uno llama a la participación y la participación exista, las cosas cambian. Ahora, es un triunfo de una estrategia. No es que salió de cualquier lado y nosotros estuvimos involucrados. A veces no nos hacemos cargo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo veíamos tan profundamente. Que cambiemos es una estrategia diseñada por Carrió. Y que le pusimos el cuerpo nosotros. ¿Se acuerdan cuando yo salía y me puteaba en todo el mundo a hablar con los concejales del PRO, a hablar con los candidatos intendentes del PRO, cuando tenían el 5%? Como todo lo que pasa en política hay desagradecimiento y cuando tenían el 16% no me llamaban. Pero pasa así. Nosotros cuando tengamos el 10% nos llevan a la ONU, qué sé yo. Si se entiende, si también eso pasa en política. Son muchos de los que otros en otro momento hubieran querido venir a la Juanita antes de las elecciones, seguramente si hoy le propone dirían, no sé si voy a ir a la Juanita. ¿Por qué? Porque no le da rédito electoral. Lo que nosotros vemos que esta construcción social no da rédito electoral, no dieron en las PASO. Pero en la perspectiva rápida que se suceden los acontecimientos políticos en las etapas de cambio muy profundo, después rápido, se pasa de un lugar a otro, todas las profundas revoluciones que existieron en el mundo son momentos de enorme tensión que tienen postura más de conservadores y después parecen revolucionarios. Se suceden así. Lo que uno tiene que estar es atento, sensible
y sostener una estrategia. Yo creo que el gran dato que tenemos nosotros, por eso muchos nos odian también, es que sostenemos la estrategia de Carrió. Y después Carrió nos ningunea también, nos dice cosas, nos saca de las listas, qué sé yo, y nos enojamos un poco. Ahora, sostenemos la estrategia de Carrió. Y nosotros llegamos hasta acá por la estrategia de Carrió. Y hoy estamos contentos con Cambiemos por la estrategia de Carrió. Y eso me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo y carne. Los otros problemas que tenemos como partido es que nosotros no tenemos todavía una institucionalidad. En algún momento vamos a tener que tenerlo. ¿Funciona la junta promotora? Bueno, debería reunirse, no sé, cada mes. ¿Cómo son los organismos en general partidarios? Hay un organismo que funciona como conducción estratégica, política, que a lo mejor se reúne cada 2 o 3 meses, no toda la semana. Y hay otros organismos ejecutivos que se reúnen con menor tiempo. Y en general en los partidos que son muy operativos hasta funciona un secretariado de 2 o 3 personas. Y sobre eso recae toda la política, 3 personas. Nosotros podemos copiar esa forma de funcionamiento. Decimos, bueno, armamos una mesa acá democrática, que vengan todos los delegados elegidos en su pueblo, pero tienen que tener algún mandato. No como ahora, que vengan todos, no importa, son amigos, pues participo. Delegados con mandato, que vengan a esta mesa, se reúnen cada 3 meses, algo más chico se reúne cada mes, algo más chico se reúne cada semana, y un secretariado de 2 o 3 personas dirigen el partido. Esa es la forma tradicional. Puede ser muy ejecutiva, Ahora eligen 2. Nosotros quisimos cambiar culturalmente, dijimos, hagamos reuniones abiertas, donde participen todos. A lo mejor hay un momento en que uno tiene que cambiar. Las reuniones abiertas nos parecían después que eran muy abiertas, trascendían muchas de las cosas que discutíamos acá antes que nosotros llegáramos a nuestra casa. Entonces dijimos, vamos a hacer documentos no tan abiertos, por lo menos los documentos más grosos, este es un documento muy pesado. Estamos diciendo qué vamos a hacer estratégicamente, estamos identificando con nombre y enemigo a quién le vamos a pegar. Pero no digo que es una cuestión de bola, es una cuestión de responsabilidad política la que estamos hablando. Estamos en un momento complicado de la vida institucional de la República. En serio, compañeros, en serio, es en serio, es en serio. No es bueno, pasa estas elecciones. ¿Qué dice un párrafo del documento? No es una elección más, no es una elección más. Acá se decide el destino del país. ¿Se entiende? Estos muchachos no se van a ir. ¿Vieron lo que hicieron en Tucumán? ¿Vieron lo que dijo la presidenta de Tucumán? Para darle un dato, Tucumán es la provincia casi con menos electores que debe tener. No sé, debe ser segunda o tercera de abajo para el millón. ¿Un millón? No, por la población es una población alta. No, pero la densidad demográfica es alta. Bueno, claro. Pero no es de las provincias grandes, como se dice, no es Santa Fe, Córdoba. Sin embargo, ahí se está jugando el destino de la República y la presidenta sale a decir lo que dijo ayer. Bueno, en este momento nosotros estamos haciendo este documento para armar a nuestros compañeros, para que salgan a la pelea con confianza, con fuerza y para que tengan claridad estratégica. Alguien está haciendo los papeles para que ella pueda hacer el lugar de falta. Cambiemos, es un triunfo de la estrategia de Carrió, y vamos a ver si se transforma también en un gobierno del pueblo. Eso lo vamos a ver después de la elección. Y si se transforma en un triunfo del pueblo, cambia toda nuestra cuestión. Y yo haré la propuesta. A mí me parece que nosotros tenemos que ir a la diversificación de las tareas y a lo mejor tendríamos que formar ahora, si estamos en condiciones, o el martes que viene, una comisión institucional de 2 o 3 compañeros, tal cual hicimos 2 o 3 compañeros para redactar el documento, una comisión institucional para que visiten o acompañen a los compañeros a visitar a todas las autoridades de Cambiemos, incluida Lilita Cambiemos.
Le pedimos una primera cuestión para llevarle el documento, le pedimos a Mauricio Macri, le pedimos a María Eugenia Vidal, le pedimos en el municipio. Quería comentar el caso de Fajardo. Yo estuve en una reunión en Colombia con Samper, el presidente de Colombia, donde lo acuestan ahí por ser pragmático, porque acepta una donación de una empresa para su campaña electoral, y después esa misma empresa sale diciendo que ellos eran narcos y Chávez los distinguió. Y con Fajardo tuvimos una reunión, Fajardo y el otro loco, Santana Mocu, creo que también fue candidato a intendente, una excepcional gestión en Medellín, se presentan candidato a presidente, se envuelve en la política tradicional, ¿no?, con alianzas y llevados, y pierde una elección donde él era el ganador indiscutible. Ahora volvió como gobernador de Antioquia, es decir, de una región, pero como candidato también Fajardo se presentó como candidato a presidente, era muy parecido a Carrió, innovación, todo, pero perdió. Es decir, ahora, eso me parece que después de todo lo que pasa en Colombia... Ahora es candidato a presidente de nuevo. Ahora es candidato a presidente de nuevo. Bueno, vamos a ver qué pasa en Colombia. ¿Se entiende? Es decir, no significa que vos tengas buenas propuestas, que sea lo mejor que la gente te vote. Porque la lógica de acumulación de poder, y acá viene una cuestión que es muy interesante, la lógica de construcción de poder es la que ustedes hoy están sintiendo. Piénsenlo, no me contesten. Sienten que perdimos, ¿por qué? Porque sacamos poco voto. Y en la parte pragmática de la cuestión del poder, no digo Longo, vos no te hablo, pero hay otros compañeros que sienten, ¿no? Yo siento de las dos maneras. ¿Me hubiera gustado ganar? Sí, me hubiera gustado ganar, para no ser hipócrita con ustedes. Siento que mi poder se diluyó cuando saqué el 2%, por lo menos una semana. Después uno tiene cargapila, vuelve, lo convocan y vuelve otra vez a tratar de acumular poder desde otro lugar. Pero desde la política tradicional, donde se juntan los votos y se cuentan, nosotros perdimos poder. ¿En dónde nos hacemos fuertes entonces? En la estrategia, en la política. ¿Por qué es necesario entonces tener en cuenta esta cuestión que están sintiendo muchos compañeros? Para darle respuesta. Nosotros vamos a construir un espacio ético, social, republicano, con los valores y Carrió, mojándonos las bolas en el barro, y vamos a salir ilesos. Y vamos a salir ilesos. Yo estuve 4 años en el Congreso Nacional, nunca tuve una sola denuncia por corrupción, ni lo van a encontrar. Tienen que buscarme en un familiar y en una desgracia que tengo de tener un familiar ligado al delito para decirme que soy una mala persona. Nunca van a encontrar en mí una sola denuncia por corrupción. 4 años en el Congreso. Entonces quiere decir que se puede estar en el barrio y salir ileso. Esa es la experiencia que yo puedo mostrar, y estoy jugado a seguir haciéndolo. Tengan confianza en ustedes mismos, porque la desconfianza en el otro es la desconfianza en uno mismo. Cuando uno desconfía demasiado del otro es porque está desconfiando en uno mismo para sostener esto. Nuestra construcción tiene que ser metiéndolo con todo en Cambiemos, tratando de que María Eugenia Vidal gane, para después volver, después de las elecciones, yo creo que renovada la fuerza. ¿Y saben cuánto van a hacer en estos plenarios? Lo vamos a hacer en el Luna Park dentro de 1 año y medio, ¿no? Y ahí van a hablar 2 personas, digo, no van a hablar ustedes, que van a decir por las dudas. Pero bueno, yo le quería, de verdad este plenario es muy bueno, por lo menos para mí, para poder decirle lo que siento, porque a veces no se puede decir por las redes, todo el mundo, hay psicólogos acá, pero todo el mundo sabe que lo escrito es absolutamente racional. Yo escribo, leo, corrijo, digo, ¿qué va a decir este? Cambio. Leo, corrijo, y hasta un momento en que yo digo, y bueno, que salga, lo que yo quiera, que se yo lo largo. Pero es racional, estoy especulando con lo escrito. El documento es un escrito colectivo que espero que nos refleje a todos. Pero lo primero que quiere decir es lo que dice el título, y ustedes se tienen que apropiar o no. Cambiemos es el triunfo de una estrategia que puede ser el triunfo del pueblo. La batalla está en curso.
No aflojemos ahora porque la batalla está en curso. Nosotros tenemos la oportunidad de jugar un rol importante en la historia si esto cambia, y también tener una gran responsabilidad en caso de que esto no cambie. En la medida de nuestras posibilidades. Pero nosotros jugamos fuerte. No nos quedamos a mirar qué pasa. La política no es para mirar qué pasa, por lo menos para nosotros. Es tener protagonismo y cambiar la realidad. La política cambia la realidad. Aún con el 2%, Carrió cambió el discurso de Cambiemos. No tengo ninguna duda. Después puede decir, estoy exagerando, la quiero mucho a Carrió, qué sé yo, demasiada influencia tengo, nos queremos, me prometió un cargo, lo que quieran decir. Pero la realidad es que los 3 puntos de Macri son los 3 puntos que nosotros vemos. ¿Queremos unidad nacional? Sí queremos. Lo dijo la unidad del pueblo. Lo dijo Carrió ayer en Tucumán con el discurso de la presidenta. No sé si era más macrista que Macri. Ella hace política con esa estrategia. Con esos 3 puntos, dijo la presidenta, está dividiendo con esa... ¿Se entiende? Eso es hacer política. Vos das una estrategia y después lo llevas a lo concreto. La presidenta está dividiendo a la sociedad tucumana fragmentada, enfrentada, decadente. Primer punto del sueño de Macri. Sueño de Macri, sueña Macri, ahí está. Carrió lo hace política, rápido. La lucha contra el narcotráfico y pobreza cero. Pero los 3 puntos son parte del discurso de Carrió, que a mí me parece que nosotros tenemos que hacer propio. Por eso estoy con Cambiemos. Y yo fiscalizo con Cambiemos, voy a ver. La compañera Silvia hizo una moción en relación a una cuestión procedimental y preguntó si se aprueba o no el documento. Y esa pregunta es la que le transmitimos. ¿Se aprueba el documento leído? Sí. Por unanimidad.